Bien, el día de hoy, como les decía, vamos a trabajar con las funciones estadísticas y las funciones aritméticas. Una de las funciones estadísticas que se utiliza bastante son las funciones de contar y contará, ¿no? Justo acá tienen un archivo preparado para bueno, tratar de entender, ¿no?, cómo es que funciona una función, valga la redundancia, ¿no? La función llamada contar lo que hace, ¿no?, según estos datos que están aquí, los estamos utilizando acá en la celda C2. ¿Ya? En la celda C2 estamos utilizando la función contar y nos ha devuelto como resultado el número 2. Y aquí en la celda C3 nos está devolviendo como resultado 6. ¿Ya? La función contar y la función contará. ¿Qué es lo que hace cada función? Vamos a ponerlo acá. La función contar, ¿ya? La función contar lo que realiza es cuenta valores de tipo numérico. ¿Ya? Eso es lo que hace. La función contar cuenta valores de tipo numérico. En cambio, la función contará cuenta valores de tipo alfanumérico. ¿Qué significa alfanumérico? Significa que el valor tiene números o letras, ¿correcto? Por eso se dice alfanumérico, números o letras. Bien, entonces, con esta información, ya tenemos aquí, esta información, ya tenemos acá nuestros resultados, ¿no? ¿Por qué me sale el valor de 2? ¿Por qué me sale 2? Porque está contando de este rango de celdas de A2 hasta A8, está contando dos valores de tipo numérico. ¿Cuáles son? Los valores de tipo numérico son, en este caso, este 14,50% y la fecha, ¿correcto? Un número y una fecha, ambos son de tipo numérico. Por eso que te devuelve 2. Y en el otro caso, te devuelve 6. ¿Por qué? Porque está cogiendo estos 4 datos que están aquí, más estos 2 datos que están acá. O sea, te está devolviendo un error. O sea, si hay un error en una celda, esa también se cuenta. Puede ser hecha porque hay una división, ¿no? En este caso, este error que sale, estoy colocando 5 entre U, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué cosa es U? U se podría entender de que es un nombre, ¿no? Allí hicimos eso, ¿no? Creamos nombres a las celdas. Pero como ese nombre no está creado, no lo entiende, por eso te sale un error llamado nombre. En el otro caso hay otro error, ¿no? Hay una división en cero, o sea, un número que se divide entre cero también genera un error, ¿no? Y bueno, ya los otros son los valores que hemos escrito acá, ¿no? Y solamente donde hay datos, ¿no? Por ejemplo, acá la celda 6 está vacío y no lo cuenta como un dato, solamente cuando existe. Por eso que yo puedo utilizar la función contar para hacer, por ejemplo, para saber cuántas personas hay. En un listado marco rápidamente y sé cuántas personas existen en ese
en ese rango. Bien, entonces con estas dos primeras funciones vamos a ir trabajando aquí, ¿ya? Y nuevamente ir recordando, ¿no? ¿Qué cosa es una función? ¿Ya? Con el ejemplo anterior nos hemos, por ejemplo, un poco hemos entendido de repente, ¿no? Pero ¿qué es una función? Como habíamos dicho, una función es una fórmula preescrita, ¿correcto? Y en Excel existen una gran cantidad de funciones o tipos de funciones, ¿no? Dentro de los tipos de funciones encontramos pues aquellos que son aritméticos, estadísticos, ¿no? Lógicos, de fecha, funciones de fecha, de hora, funciones de texto, funciones de búsqueda, funciones financieras, funciones de base de datos, y así. Son algunas de las funciones que pueden encontrarse, o grupos de funciones que se pueden encontrar dentro de Excel. ¿Qué características tiene una función? ¿Cómo es que está constituido? Empieza con un signo igual, luego sigue el nombre de función. Ahora lo estoy colocando para separarlo nada más y entender el texto, nombre de función. Luego sigue un paréntesis y vienen los argumentos. Argumento 1, argumento 2, punto y coma, ¿no? Lo que vaya separando. Y hasta la posibilidad de llegar a un argumento 30. O sea, puedo encontrar dentro de una celda un argumento, a ver, hasta 30. Parece que... Bueno. Bien, entonces tenemos aquí una sintaxis, ¿no? De qué cosa es una función. El nombre de función, luego sigue en paréntesis, seguido de los argumentos. Los argumentos, también conocidos como parámetros, ¿no? Un argumento o parámetro. ¿De qué está representado un argumento? Un argumento, ¿qué cosa puede ser en sí un argumento? Ya sabemos que es un parámetro, es un argumento, su sinónimo, ¿no? Pero ¿qué cosa puede representar el argumento en sí en una función? Puede representar en este caso un dato. Pero este dato, ¿qué tipo es? El dato puede ser un número, puede ser un texto. ¿Ya? Los textos tienen que estar encerrados entre comillas. ¿Qué más? Pueden ser, por ejemplo, una fecha.
que también es un número, obviamente, ¿no? Podría ser un valor lógico, o sea, verdadero o falso, ¿no? Que ya lo habíamos visto cuando ingresamos datos, ¿se acuerdan? ¿Qué más podría ser? ¿No? O sea, estos datos que nosotros sabemos, que número, fecha, texto o lógico, ¿no? Eh, puede ser también un rango, ¿no? ¿Te acuerdas? Un rango que, por ejemplo, ¿no? De A1, 2 puntos a 20. Ese es un rango, ¿no? Por ejemplo, de una celda inicial a una celda final. ¿Qué cosa más podría ser un argumento? Un argumento también podría ser otra función. Matriz, un ordenador. ¿No? Por ejemplo, podría ser una función de suma. Un valor también. ¿No? Por ejemplo, podría ser una función suma. U otra función, ¿no? Eso no necesariamente es así. Suma puede ser una función lógica, puede ser inclusive otra función estadística, ¿no? Muy bien, entonces la sintaxis es básicamente la que tienes que recordar. Y además el Excel es tan intuitivo que te va a ayudar a entender cómo es que se hace la fórmula, porque apenas sabes el nombre, él te da las pistas para que le pongas los datos que requiere, en este caso, los argumentos. Una de las funciones estadísticas que encontramos acá, por ejemplo, ubícate en la celda B12, en tu ejercicio, tú lo tienes ahí en la celda B12. Ya me sale promedio. Ahí, claro, ahí le salen a ustedes el promedio. Entonces, no, sale, sí, te sale el promedio, pero te sale el promedio máximo. ¿Cómo es esto? Está cogiendo la función max PRM. ¿Qué significa PRM? En este caso, es esta columna que es el nombre que se le ha dado al promedio. Bien, los que no hicimos ayer, bueno, los que no estuvieron ayer recordarán, bueno, no tendrán conocimiento de esto, pero hicimos los nombres de rango. Vamos a ir acá a fórmulas un ratito para entender eso también. Mire, acá hay unos nombres que se han creado, ¿correcto? Que están en este archivo. Como hay nombres, repito cómo lo he sacado, me fui a fórmulas y me fui a administrador de nombres. Acá está PRM, pasajeros, N1, N2, N3, los datos que están aquí. Y los otros, bueno, son de las otras hojas, ¿no? Están en las otras hojas, ¿no? En la hoja 3, por ejemplo. Bueno, lo cierto es que si no tuviéramos estos nombres creados, no podría salir este resultado, ¿no? Porque está utilizando el nombre PRM. Entonces, voy a borrarlo para que usted vea. Voy a seleccionar todos y los voy a borrar. Eliminar. Sí. Y me va a salir acá un error. ¿Ya? Porque no lo va a encontrar. ¿Ya? Entonces, el error, no hay nada. Y acá también sale error porque la fórmula que está ubicada en esta celda me dice que es N1 más N2 más N3 que vendría a ser los nombres que están aquí. ¿Ok?
Entonces, por eso que está esta fórmula no está correcta. Por más que tú agrandes, ¿no? Mira, ¿qué es lo que está saliendo? Me dice que hay un error en el nombre, ¿no? Explicaba hace unos instantes, ¿no? Que cuando sale así es porque en la fórmula el nombre que estás utilizando dentro de la fórmula no existe. Por eso que no existe N1, ni N2, ni N3, no existen. Vamos a crearlo, ¿no? Vamos a crearlo nuevamente para que no borremos nada. Voy a seleccionar desde aquí, por ejemplo, desde A2 hasta F10. Voy a crear desde la selección. Voy a considerar solamente fila superior. Solamente dejo fila superior y acepto. Ahí está. Y vuelve a la normalidad, ¿no? Bueno, ya está acá la fórmula, así es. Entonces, ya tenemos cómo es que salió esta función. Y ya sabemos que la función para hallar el valor máximo de un rango es la función max. Para hallar el mínimo promedio, o sea, promedio estamos hablando de esta columna. ¿Ya? El mínimo promedio. No es que voy a sacar el promedio ya está hecho acá. Está en una columna llamada promedio, PRM. Pero yo quiero hallar de esa columna el mínimo. Entonces acá escribo igual min, paréntesis, y puedo colocar el nombre, ¿no? PRM, paréntesis, y listo. Enter, y el promedio mínimo es 9,2. El promedio de promedios, igual promedio, esa es la función, llamado promedio, paréntesis, PRM. Ya está. Ahora me piden el total de alumnos. Bien, el total de alumnos, como hemos hecho hace un ratito, puedo hacer la función igual contará. Y puedo jalar todo este rango de aquí, ¿no? O puedo escribir la palabra alumnos, que se va a referir, ¿no? A todo este rango de celdas. Entonces, ¿cuántos alumnos va a contar cuántas celdas tienen en su interior caracteres de tipo alfanumérico? Y son 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Contará, con la función contará. Bien, y algo parecido, ¿no? Número de, dice acá, número de alumnos de Windows. Número de alumnos por Word. Ya, entonces aquí hay un pequeño detalle, ¿no? ¿Cómo yo sé de qué curso es el estudiante? Esa información lo tengo acá en la columna curso, ¿no? ¿Cuántos son de Windows? 1, 2, 3. Entonces acá me debe salir el número 3. ¿Cuántos son de Word? 1, 2. Acá debe salir 2. Y así, ¿no? Igual en Excel son 2 nada más y 1 en PowerPoint. Entonces, pero para poder hacer eso, vamos a utilizar otra función. Una función que se llama igual contar.si. La función contar.si tiene dos argumentos. El argumento rango y el argumento criterio. ¿Ya? El argumento rango viene a ser, ¿ya? Esta columna. La columna curso. ¿Ok?
Y en curso, y dentro de este rango, tengo que saber cuántos son de Windows. Entonces acá tengo que escribir el criterio. Y el criterio va encerrado entre comillas. En este caso voy a escribir Win. Puede ser mayúscula o minúscula. Vamos a poner minúscula. El ejercicio. ¿Ya? Entonces, lo que va a hacer esta función es, en este rango que se llama curso, va a ir contando cuántos son los que corresponden a la palabra win. Y internamente hace el conteo y te devuelve el número. ¿Ya? Entonces, de igual manera, será la misma función, pero para hallar a Word, para hallar Excel y PowerPoint. O sea, igual contar puntos y paréntesis, curso, punto y coma, comillas, WOL, cierro comillas, cierro paréntesis. ¿Ya? Igual, contar puntos y, paréntesis, curso, punto y coma, WOR. Todo eso, WOR entre comillas. ¿Sí? ¿Cómo sería para los alumnos de Excel? Igual. Contar puntos y, paréntesis, al curso, ¿no? Punto y coma, comillas, XC. Entonces ya lo pueden hacer ustedes, ¿no? Ya lo pueden hacer ustedes. Tienen que ir entendiendo cómo es que se utiliza esta función de conteo. La función se llama contar.si. La función se llama contar.si. Se le coloca el rango. En este rango se va a llamar curso, ¿no? El rango se llama curso. Y el criterio es, entre comillas, PP. Listo. Entonces ahora, no es muy complicado, ¿no? La función. Las funciones son las más fáciles de utilizar. Ahora vamos a trabajar con la función número de aprobados. Para saber cuántos aprobados o cuántos desaprobados, también puedo utilizar esta función. Igual contar.si. En este caso, se trabaja con el promedio, ¿no? Promedio, porque en el promedio sale si están aprobados o desaprobados. Entonces acá pongo PRM, el rango, ¿no? Lo podemos haber escrito, por ejemplo, F3, dos puntos, F10, ¿no? Pero como ya le hemos creado un nombre, le estamos colocando PRM. Punto y coma. ¿Cómo sé de que la persona está aprobada? Bueno, eso ya depende de las condiciones de la institución, ¿no? Porque en nuestro caso, un alumno es aprobado cuando tiene la nota mayor o igual a 12, ¿no? Si te sacas 11 en promedio, estás desaprobado. No hay certificación, no hay posibilidad de nada. Si te sacas 12, bueno, ahí sí es posible. Entonces, dependiendo de algunas instituciones, es de repente 10.5, para otros, a partir de 10.5 están aprobados. Entonces, si fuera así, vamos a hacer el caso de que fuera 10,5, ¿no? Entonces tienes que escribir el signo comillas mayor o igual 10,5 y cierro comillas y cierro paréntesis.
Entonces acá le estoy indicando de que si el estudiante sacó 10,5, sí está aprobado. Bien, me sale 6. ¿Sí? Efectivamente, son estos de acá. Si él hubiera sacado un poquito menos, ya no estaría. Entonces, los desaprobados tendrían que ser 2. Igual, contar, punto sí, el rango PRM, punto y coma, abre comillas, y le pongo el signo menor. Menor 10,5. Cierro comillas, cierro paréntesis. Entonces, va a contar cuántos tienen la nota del promedio menor a 10,5. 2. Sale 2. Muy bien. Entonces acá tenemos nuestro primer ejercicio de la hoja 1. Bien. En la hoja 2 vamos a seguir ejercitándonos, ¿ya? Quiero esta vez saber el total de toneladas de la fruta naranja. ¿Cómo sería esto? De acuerdo a la fruta, en este caso, por ejemplo, ¿no? Si fuera naranja, sería 100 más 150, ¿no? Sería, aquí debería darnos 250. En fresa sería 50 más 100, acá sería 150. Piña sería 100 más 50, sería 150. Y durazno sería 100 más 200, 300 sería acá. Bien, eso es lo que quiero hallar. Bueno, ya lo hemos hecho en la operación. Entonces acá necesito otra función, porque te habrás dado cuenta que voy a ir sumando. No solamente fijarme que es de una determinada fruta, sino que cuando lo encuentre a ese dato que es de esa fruta, sume, en este caso, las toneladas. Entonces, para ello, voy a utilizar igual, ¿ya? Contar, no, en este caso es otra función, es sumar punto sí. O sea, va a ser una sumatoria, pero de acuerdo a una condición. Ese punto sí que estás viendo es justamente lo que ya te debe dar a entender, ya que tienes que preguntar, que va a haber una condición. Pero en este caso va a ser una sumatoria, teniendo en cuenta esa condición. Entonces voy a sumar un rango, ¿ya? El rango donde se encuentra el criterio. Entonces el rango va a ser acá de frutas. ¿Ya? Frutas. Mira, date cuenta que esta tabla no tiene nombres y por eso que me está saliendo así A2, 2 puntos, A9, ¿no? Que es este rango. Punto y coma, el criterio tiene que ser naranja. ¿Sí? Punto y coma. Y el rango suma vendría a ser este, ¿no? Toneladas. Vamos a cerrar. Y ahí está. Sumar puntos sí de A2, 2 puntos A9, punto y coma naranja, punto y coma B2, 2 puntos B9. Bien, entonces, en estos dos primeros trabajan juntos, ¿no? El rango, donde va a buscar el criterio, ¿ya? Rango, criterio, ¿de dónde va a buscarlo en este rango? Cuando encuentre el valor, ¿de dónde lo va a sumar? De B2 a B9, es el rango de suma. Y ahí está. ¿Ves? Sale 250.
Ya. El otro ejercicio sería igual. Claro. Igual sumar punto sí. El rango de criterio. Acá está. El criterio, entre comillas, sería fresa. Punto y coma. Y el rango de suma. Paréntesis. Enter. Bien. Hasta ahí pregunto, ¿se está entendiendo este rango, esta forma de hacer el conteo, esta forma de hacer la sumatoria? ¿Sí? ¿Tenemos hasta aquí alguna duda? Por favor. Profesor, yo no entendí muy bien cómo hacer el número de desaprobados. Me salía que no, y estaba creo que mal formulada la celda. Ya. Del ejercicio anterior, ¿cierto? Sí, Ya, profesor. pero para este ejercicio de aquí, de este ejercicio exactamente. Sí, está bien entendido por mí. Ya. Bien, ¿alguien más tiene una duda? Bien, Rosa. Rosa no me dijiste, ¿cierto? A ver. ¿Lo puede volver a repetir, por favor? Sí, pero por eso le pregunto, ¿cuál? ¿Este caso o el caso? Naranjas, el de naranjas. El de naranjas, por favor. El de naranja no. A ver, ya, el de naranja vamos a hacerlo de nuevo, ¿ya? Pero también el de... A ver, vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Antes que se nos corte el tiempo. Este ejercicio de aquí, ¿correcto? Este ejercicio, para terminar este ejercicio, como puedes notar, estamos hallando en base a este rango. Va a ser primero el rango donde están los datos del criterio. Entonces usted acá tiene que poner el criterio. Y luego viene el rango donde están los datos que se van a sumar. Una manera fácil de hacerlo también es, por ejemplo, como los datos que están aquí, naranja, fresa, piña y durazno, son datos que ya están escritos, yo puedo utilizar esos datos para rápidamente hacer una fórmula. O sea, en vez de poner, entre comillas, naranja, borro entre comillas naranja y selecciono la celda donde está el valor naranja de esta tablita, por supuesto. Lo voy a hacer de esta tablita. Y me sale, ¿no? Me sale el resultado. Entonces, con esta misma fórmula, yo la puedo copiar hacia abajo. Pero ¿qué tengo que hacer? Tengo que fijar este rango. Presionando F4 se convierte en absoluto. Igual este rango en absoluto. Entonces, cuando lo copie, no se van a mover de su sitio. Lo único que se va a mover es la columna E en la fila. De 4 pasará a ser 5 y así. Yo puedo copiarlo y ya tienes el resultado. De una manera rápida. Algo parecido aquí. Profesor, pero es que yo no entiendo cuándo hay que poner ese signo de dólar. Ahí me pierdo. Ya, el signo de dólar se va a colocar cuando quiero que el rango quede en absoluto, quede fijo. Por ejemplo, ¿no? Igual, acá lo voy a hacer, igual sumar punto sí y el rango, en este caso, el rango que vamos a evaluar es la semana. El criterio, punto y coma, va a ser, en este caso, el número 1 en la primera semana, el que está en la celda E2, E11. Y luego el rango de suma, en este caso las toneladas. Entonces, en ambos tienen que estar en absoluto, aquí y acá. Para convertirlo en absoluto, recuerdas que es pulsando la tecla F4.
Entonces ahora yo lo puedo copiar y sin ningún problema obtenemos el resultado. Bien, colocamos en absoluto, en este caso, observe, estamos colocando en absoluto, pero nos hubiéramos ahorrado todo este tema de absoluto o poner el rango si lo hubiéramos hecho primero colocándole un nombre. O sea, usted selecciona todo esto y puede haber creado los nombres, en este caso, fila superior, y crearía fruta, tonelada y semana como nombres de rango de todo lo que está debajo de ello. Entonces acepto y ahí está, ¿no? Todo este rango se llama fruta, este rango se llama tonelada, acá está, este rango se llama semana. ¿Ok? Bien. Si nosotros hemos colocado aquí, bueno, ya aparece por lo que no se va a cambiar eso. Pero lo podemos borrar para que se dé cuenta, ¿no? Esta de acá se llama, ¿cómo se llama esta? Se llama fruta. Y esta, ¿cómo se llama? Se llama tonelada. Entonces sale el resultado. Igual lo copio y sale. Para todos. Entonces, ya va a depender de cómo tú te entiendes mejor, ¿no? Con nombres o te entiendes con rango. Ya sabes que esto se puede reemplazar. Es mejor darle por nombre, entonces. Vamos a fórmula y le damos... Sí, es mejor darle, bueno, en el caso de nosotros, vamos a trabajar en ambas maneras, ¿no? Pero sí es recomendable tener nombres para entenderlo mejor. Bien. Utilizar fórmula. Retornamos dentro de unos 10 minutitos. ¿Ya? Se acaba el enlace, retornamos de unos 10 minutitos. Y de ahí te contesto, Rosa, para explicarte un poquito el caso anterior.